3 meses. A los 3 meses. Y tiene que ser una tomografía, ¿listo? Entonces, porque la tomografía es, o sea, está los BARC, que son los criterios que mostró el doctor y que también el doctor había mostrado, está escrito que el seguimiento tiene que ser por tomografía. ¿Y por qué? Porque así está, ahí dice 25, 70, 50%, y usted tiene que ver la movilidad de eso. ¿Y qué sucede? Que, pues, el paciente se lo cambia a lo que tenga, o sea, va a warfarina, 3 meses, usted mira el TAC. Si la tomografía ya no tiene trombos, está bien, tiene que tomar usted la decisión sabia de si el paciente tenía una indicación adicional para estar anticoagulado, para anticoagularlo o no, o si definitivamente le retira la warfarina o no. Entonces, esa respuesta todavía nadie la ha contestado. No sé el doctor Cabrales que de pronto tenga ahí de experiencia. Y digamos, una cosa importante es que la experiencia que nosotros tenemos es la que hemos aprendido de los cirujanos prácticamente con las prótesis valvulares, en las cuales cuando ellos empezaron a ver problemas con los gradientes, y eso es a nivel mundial, empezaron a anticoagular pero con warfarina, porque curiosamente cuando se hace con los nuevos anticoagulantes no hay respuesta en los gradientes, que es como uno los mide, y por eso la recomendación en general, que no está dentro de los esquemas de guías que uno tiene a la mano, es que uno debe anticoagularlos con warfarina. Y hemos tenido pacientes inclusive que llevan operados ya bastante tiempo y nadie se atreve a quitarles la warfarina, porque en el momento en que se quita la warfarina el paciente empieza a elevar los gradientes, y posiblemente lo mismo es lo que estamos viendo nosotros en la STAVI. No sé si el grupo de Jaime han tenido la misma experiencia. Exacto, perdón. 56% de resolución de los trombos sin anticoagulación. Sí, es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la warfarina, yo por eso lo propongo. Siempre que el paciente nos llega con una trombosis, usualmente hay que pasarlo a warfarina, no es negociable otro anticoagulante en ese paciente, sino la respuesta va a ser muy pobre. Y lo que hemos visto es que ya uno sabe, ese paciente va a tener una durabilidad más reducida de la válvula. El hecho de haber tenido un evento de trombosis, no le puedo dar el número, porque desafortunadamente no hay evidencia, pero la experiencia lo que dice es que ese paciente la válvula va a disfuncionar, ya tuvo un evento trombótico. Y lo que me ha pasado es que el paciente que retiran el anticoagulante o lo pasan a un DOAC, usualmente vuelve con nuevamente elevación de los gradientes, vuelve con los gradientes elevados. Entonces, para lo que hacemos nosotros empíricamente, tratando de conservar la durabilidad de la válvula, es dejarlo en warfarina y no quitarle esa warfarina. Lo que Edgar está diciendo, aprendido de la experiencia, porque desafortunadamente no tenemos evidencia al respecto, pero es un punto real y uno ya sabe que ese paciente que se trombosa, su durabilidad va a estar comprometida. Muchas gracias por la charla, doctor Mor. Un comentario con respecto a los DOAC, el único que ha sido explorado de manera en estudios es el edoxaban, pero fue en el escenario de fibrilación auricular y fue el estudio en Basage-TAVI. Con respecto a los otros DOAC que hay disponibles en el mercado, la información ha sido extrapolada y apoyo completamente la terapia con warfarina. La pregunta que tengo puntualmente es: la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente relacionada con el procedimiento de implante valvular percutáneo. En el paciente que hace paroxismo de fibrilación auricular en el postoperatorio, ¿plantean anticoagularlo con qué terapia y durante cuánto tiempo, o solamente antiagregación plaquetaria? Jorge, que te vi haciendo caras, ¿qué respuesta tienes? No, bueno, sabemos que la tasa de FA post-procedimiento es más alta y muchas veces autolimitada en esos primeros 3 meses. Lo que hacemos es que le hacemos un holter, si es más de 6 minutos en el holter persistente la FA, usualmente lo dejamos anticoagulados por 3 meses y hacemos una reevaluación con el holter otra vez a los 3 meses. Si es de bajo, ahí lo otro también que viene en la parte clínica, si es un paciente de bajo riesgo de sangrado, ¿verdad?, versus un paciente de alto riesgo de sangrado, y definimos eso, ¿no? Si el paciente es de bajo riesgo de sangrado, usualmente el umbral es más bajo para dejarle la anticoagulación un poquito más de tiempo. Y ver los otros parámetros anatómicos, ¿verdad?, el volumen de la aurícula, realmente, ¿verdad?, toda la parte de la función ventricular y todas estas otras cosas que son predictores de FA. Un comentario que iba a hacer con respecto a muchos de los pacientes que tienen HALT o que les hacemos el TAVI, tienen insuficiencia renal, entonces lo del TAC, la otra opción, recordar que siempre el eco transesofágico es un muy buen estudio para evaluar no solo la presencia de HALT, sino la restricción del movimiento de los velos. Entonces, si tienen alteración de la función renal, pues mandarles el transesofágico.
No, la pregunta para el doctor Millán, Libardo, doctor Pérez, ¿qué están haciendo ustedes en paciente con valve-in-valve? Era la misma pregunta de John, Ah, porque creo que eso es Ok. Oscar. Uy, Libardo, porque mientras que ya tiene micrófono. no, valve mitral. Vaya pregunta. ¿Sabe qué me pasa a mí? Que cuando el paciente tiene una indicación para anticoagularlo, me quedo tranquilo, ¿sí? Es la única manera. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Yo sé que hay algo de riesgo, que obviamente en un paciente valve-in-valve tiene más chance de hacer trombosis de la válvula y de pronto ni nos damos cuenta, ¿sí? Nosotros los dejamos con un doble antiagregación, ¿sí? Los valve-in-valve. Pero en la mayoría de los pacientes, aspirina, ¿sí? Digamos, ese es el, por default, digamos, TAVI, que no tiene ninguna contraindicación, no tiene enfermedad coronaria, no ha sido intervenida, no tiene FA, aspirina, ¿sí? Siempre. Pero hemos dejado algunos pacientes con doble antiagregación, más cuando quedan con algo de gradiente, ¿sí? Entonces uno ve eso, ¿sí? A veces uno hace un valve-in-valve por insuficiencia y quedan con buenos gradientes, aspirina, ¿sí? Pero si son válvulas pequeñas, por ejemplo esta señora, ¿sí? Aunque ella tenía enfermedad coronaria, ¿sí? Entonces la dejamos con doble antiagregación, la que yo presenté ayer, no sé si alguien la recuerda, ¿sí? Entonces hacemos como ese análisis, ¿sí? Porque obviamente los gradientes está restringido, hay pingüín de las valvas, creo que ahí hay que dejarlo. Rapidísimo. Nosotros en la clínica de valvulares lo que hacemos es darles 3 meses de terapia dual para el valve-in-valve aórtico y seguirlos muy estrechamente. Al menor indicio de elevación de gradiente, inmediatamente el paciente lo pasamos a antagonista de vitamina K. Respecto al valve-in-valve mitral, que es una buena pregunta, y los que estamos haciendo inclusive valve-in-valve tricuspidio, digamos que todavía es más, porque resulta que estas válvulas en los espacios aurículo-ventriculares tienen todavía mayor probabilidad de trombosarse. Entonces digamos que hemos visto, por ejemplo, tuvimos un caso en el cual habíamos hecho un valve-in-valve mitral, el paciente fue seguido por el cardiólogo de la clínica, y empezó a tener problemas de labilidad en el INR, y entonces él le pareció que podía mejor suspender por un rato, por un tiempo, mientras veía qué más hacía la warfarina, y en cuestión de 10 días el paciente nos consultó por urgencias con una disfunción de la prótesis y nos tocó inmediatamente volverlo a anticoagular. Entonces nosotros en particular, no sé si el grupo de Jaime haga lo mismo, pero estamos anticoagulando sistemáticamente a estos pacientes con warfarina, porque lo que hemos visto, digamos, y lo que hemos aprendido de gente que lleva más casos es que la posibilidad de trombosis es mucho mayor. Sí, también yo agregaría lo mismo. O sea, nosotros estamos haciendo lo mismo, valve-in-valve mitral, 3 meses de anticoagulación, si el riesgo de sangrado es bajo. Y, sí. Trombosis, sí. Y tricuspidio sobre todo, sin ninguna duda, warfarina, indefinido, a menos de que tenga una contraindicación. Tricuspidio indefinido, a menos de que el paciente tenga una complicación por sangrado o tenga alguna contraindicación, es exactamente lo mismo. Yo tengo un caso de tricuspidio que se trombosó 12 horas después de haberla puesto. O sea, la tricuspidia es un evento catastrófico, la válvula en posición tricuspidia, afortunadamente el paciente responde a la anticoagulación, pero hice el caso a las 2 de la tarde y el eco de las 6 de la mañana ya tenía trombosada la válvula. Yo tengo una pregunta, en el caso de trombosis de algunas de estas prótesis, ¿hay alguna evidencia del uso de trombólisis intralenta en este tipo de pacientes como se usan en los pacientes que tienen prótesis quirúrgica? No, afortunadamente, porque en la mayoría de los casos las trombosis de los pacientes que están en válvulas transcatéter no tienen las manifestaciones tan dramáticas como aparecen en los pacientes que se trombosan de las válvulas quirúrgicas, especialmente de las mecánicas, donde existe una emergencia clínica, es decir, porque la válvula en la mayoría de las veces después de la trombosis queda abierta y no deja de ser funcional. Esto en la
la mayoría de los casos, si ustedes ven los reportes y los registros, en la mayoría de los casos el paciente es asintomático y se documenta es en el seguimiento ecocardiográfico, en el cual hay incremento de los gradientes y después se deriva el paciente al TAC, que es el que hace el diagnóstico definitivo del HALT. Algunos casos hemos tenido en los cuales la manifestación del paciente es falla cardíaca, y esa falla cardíaca no es un evento dramático ni catastrófico.